Hola, soy el maestro Iván y en esta ocasión les voy a explicar el análisis por factores. Como ejemplo tenemos el test compuesto por 10 preguntas, el test llamado conductas alimentarias de riesgo y es escala tipo Likert. Vamos a observar nuestras preguntas. La número 1 dice, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses te ha preocupado engordar? Los tipos de respuesta para cada una de las preguntas son 1 nunca o casi nunca, 2 algunas veces, 3 frecuentemente, 2 veces en una semana, 4 muy frecuente, contemplando más de 2 veces en la semana. La pregunta número 2 dice, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses en ocasiones has comido demasiado? 3, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses has perdido el control sobre lo que comes? 4, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses has vomitado después de comer para bajar de peso? 5, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses has hecho ayunos para tratar de bajar de peso? 6, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses has hecho dietas para tratar de bajar de peso? 7, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses has hecho ejercicio en exceso para tratar de bajar de peso? 8, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses has usado pastillas para tratar de bajar de peso? 9, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses has tomado diuréticos para tratar de bajar de peso? Y 10, ¿con qué frecuencia en los últimos 3 meses has tomado laxantes para tratar de bajar de peso? Entonces tenemos ya nuestras 10 variables. Vamos a pasar las respuestas que emitieron 100 personas encuestadas. Vamos a pasar nuestros datos a nuestro programa SPS para realizar el análisis. Aquí en el programa SPSS y hemos metido nuestras 10 variables. Observemos que las hemos declarado de tipo ordinal. Uno de los requisitos es que se tenga por lo menos 5 respuestas por variable para poder aplicar mi análisis por factores. Se cumple esa parte. Otra es tener mínimo 100 personas, también se cumple esa parte. Y otra es hacer la prueba para nuestra hipótesis nula, que la matriz de correlaciones es igual a 0, para descartarlo. Bueno, vamos a hacerlo a la par con nuestro análisis completo. Nos vamos a análisis, buscamos donde dice reducir dimensiones, que es el principal objetivo del análisis por factores, factor, y metemos cada una de nuestras variables. Metemos nuestras 3 variables. Y elegimos nuestros estadísticos. Empezamos pues con descriptivos, solución inicial, así lo dejamos. Hacemos la prueba KMO o la prueba de felicidad de Butler, la que nos va a decir si es viable aplicar nuestro análisis por factores. Le damos clic en continuar. Nos vamos a extracción. Partimos de matriz de componentes principales sin rotar de manera inicial. Le pedimos que muestre parte de la matriz de correlaciones basado en autovalor que sean mayores que 1 y le damos clic en continuar. Para rotación, recuerden que existe la ortogonal y una de ellas es la elección de Varimax. Varimax y Quartimax y Ecomax son para ortogonal. Oblicua es oblim directo, pero nos cambia demasiado los resultados. Entonces, lo recomendable es hacer rotaciones ortogonales. Le pedimos que nos muestre el gráfico de cargas y le damos continuar. Ahora las puntuaciones. Si queremos saber las puntuaciones de los individuos de los nuevos factores, le damos clic en guardar como variables y elegimos alguna de ellas. Una de ellas es la regresión múltiple para poder hacer nuestros cálculos y podemos pedir de manera extra que muestre la matriz de coeficientes que se utilizó para hacer nuestros cálculos de puntuaciones. Damos clic en continuar. Ahora en opciones dejamos seleccionado excluir casos según la lista. Seleccionamos ordenar por tamaños y suprimir pequeños coeficientes. Es decir, voy a suprimir el coeficiente que sea menor a 0.5. Damos clic en continuar, aceptar y vamos a observar nuestro gráfico. Aquí vemos nuestra prueba KMO que es 0.634. ¿Qué nos indica esto? Pues que nuestra
Viabilidad para aplicar el análisis por factores es mediocre. Recuerda que desde 0.51 a 0.7 es mediocre, pero esto puede cambiar. Ahorita lo vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer que esto repunte, porque puede ser que una variable esté midiendo lo mismo que otras variables. ¿Cuál será? Vamos a revisar. El nivel de significancia está aceptable, es menor que 0.05. Vamos avanzando, vamos a dejarlo en este término mediocre, pero vamos a ver qué resultados tenemos. Las comunalidades quiere decir que los factores, los componentes están explicando esta cantidad de varianza de cada una de las variables. Aquí vemos nuestra varianza explicada, que entre los tres componentes que tienen valor mayor a 1 están explicando el 62% de la varianza total. Recuerden que para datos de tipo no continuo es válido tener mayor a 60% de la varianza explicada. Observemos la matriz de componentes principales. Observemos que las variables, la mayoría de las variables se cargan sobre el factor 1. Solamente hay un factor 2 que tiene solamente una variable. No es viable tener un factor con una sola variable, entonces vamos a notar qué variable es para excluirla de nuestro estudio. Es una posible opción o modificarla. Entonces la variable 10 es la que nos está haciendo ruido en nuestro análisis. El componente 3 se compone de las variables 4 y 8. Y vamos bien. Después pedimos que por el método de Varimax se hiciera la rotación, se hiciera un ajuste. Veamos el ajuste, vean. Se hace mayor distribución de variables. En el componente 1 quedaría la variable 7, 9, 6, 1. En el componente 2 es 4, 5 y 3. En el componente 3 es la 10 y la 8. Si lo dejamos solamente en su forma de no rotación, es decir, quedaría nuestro estudio en componentes principales. Si lo rotamos, ya se convierte en análisis por factores. Bien, después vemos la correlación entre los factores con lo que pueden explicar. Y vemos la matriz que nos puede servir para la puntuación de los individuos. Y con eso podemos hacer, por aquí está la matriz después de la rotación, son ortogonales, son independientes, no hay correlación entre ellos. Bueno, regresemos a nuestra tabla de datos. Observamos aquí ya las puntuaciones de cada uno de los individuos en los tres factores a los que le vamos a dar nombre. Bien, ahora vamos a volver a hacer el análisis, pero quitando la variable que nos hacía ruido, la variable número 10, que se quedaba solamente en un componente. Entonces, vamos nuevamente a analizar. Nos vamos a reducción de dimensiones por factores y quitamos la variable número 10. Les digo, la variable número 10 puede ser que esté medida por otras dos variables, 3, 4, no sabemos. Puede ser una variable muy similar, una pregunta muy similar a otra. Entonces la quitamos, la dejamos igual, solución inicial, prueba KMO, extracción, podemos agregar aquí el gráfico de sedimentación, valores mayores que 1, la rotación, Varimax, gráfica de cargas, nuestras puntuaciones por el método de regresión, y las opciones vamos a dejarle aquí, vamos a dejar un poquito más, punto 4, para que nos muestre la distribución de nuestros factores. Bien, vamos a dar aquí clic en continuar, aceptar, y obtenemos los siguientes resultados. Quitamos la variable número 10 que estaba siendo medida por otras variables, posiblemente. Entonces, vean cómo repunta nuestro KMO. Pasamos de una aceptación mediocre a aceptable. De 0.71 a 0.8, nuestro indicador es que es aceptable aplicar el análisis por factores.
Observamos un nivel de significancia aceptado. Quiere decir que se rechaza la hipótesis nula que la matriz de correlaciones es igual a 0. Se rechaza, quiere decir que sí hay correlación. Aquí se ve otra vez la comunalidad desexplicada de las 9 variables. Se observa que otra vez tenemos 3 factores, 3 componentes que explican el 63.79 de la varianza total. Recuerden que para datos de tipo escala Likert es aceptable, arriba de 0.60. Aquí tenemos el gráfico de sedimentación, lo que explica el componente 1, el 2, 3, 4. Observemos, supera el método, arriba de 1, elegimos hasta aquí, 3 componentes. Después, esta es la matriz de componentes inicial, aquí están las cargas distribuidas, y pedimos que se hiciera una rotación. Es importante aquí recalcar que después de hacer la rotación de componentes, nuestra matriz se llama matriz de factores. Entonces, observamos aquí que el factor 1 se compone de las preguntas 9, 6 y 7. El factor 2 se compone de las preguntas 2, 1 y 3. Y el factor 3, se compone de las variables 4, 5 y 8. Bien, entonces, aquí está la correlación, método de extracción de lista de componentes principales, método de Varimax con rotación. Y observamos la matriz que va a servir para hacer las puntuaciones de cada uno de los individuos en estas nuevas variables. Las podemos observar aquí, factor 1, factor 2, factor 3. Pero ¿cómo se llaman esos factores? ¿Qué están midiendo? Vamos a ver nuestras variables y hacer la interpretación entre todos. Entonces, al hacer nuestra agrupación de variables, observamos lo siguiente. En una parte quedó la pregunta 9, la pregunta 6 y 7 en el factor 1. En el factor 2 quedó la pregunta 2, la 1 y la 3. Y en un tercer factor quedó el 4, el 5 y el 8. Vamos a analizar para etiquetarles lo de la experiencia. Pues claro, pueden hacer mejor etiquetación, mejor interpretación. Nosotros vamos a hacer así a grandes rasgos y observamos lo siguiente. En las preguntas que están con tinte rojo, nos habla de que se ha preocupado por engordar, ha comido demasiado, ha perdido el control sobre lo que comes. Entonces nos habla sobre ingerir alimentos de manera excesiva. Ese puede ser nuestra etiqueta de nuestro factor. En el caso de las preguntas, después de comer, has vomitado después de comer para bajar de peso, has hecho ayunos para tratar de bajar de peso, has usado pastillas para tratar de bajar de peso, nos habla de evitar comer o devolver lo que se ha comido. Pues pensamos aquí de una manera no viable, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es vomitar, hacer ayunos, a veces automedicados y pastillas que pueden ser también automedicadas. Entonces puede ser aquí el factor que hable de evitar comer. Ahora, el otro factor nos agrupa las variables bajar de peso, dietas para bajar de peso, ejercicio para tratar de bajar de peso y diuréticos para tratar de bajar de peso. Podríamos hablar aquí del factor que habla de acelerar pérdida de peso. Utilizamos dietas, ejercicio y diuréticos. Dietas y ejercicio, pues podemos tener un ambiente positivo. Entonces nuestra etiqueta sería acelerar la pérdida de peso. Entonces tenemos ya nuestras 3 etiquetas y con eso podemos evaluar a nuestros participantes. En lugar de evaluarlo con 10 variables, lo evaluamos solamente con 3. Pues la que quedó fuera es, has tomado laxantes para bajar de peso. Entonces laxantes podría ser que esté medida de cierta manera por otras 2 variables, como por ejemplo tomar pastillas para bajar de peso. Entonces es como una variable repetida. Entonces por eso el programa nos la pidió que les pulsáramos para que tuviéramos un mejor resultado de nuestro análisis de componentes principales. Bueno, estos a grandes rasgos cómo se hace la interpretación. Espero les hayan servido. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.